Quería enseñaros una pequeña, bueno, unos cuantos deciliatos que me han traído para que los vierais. A ver la gente que se va metiendo en el chat. Tengo aquí un móvil aquí al lado para poder ir viéndolos. Y nada, yo voy a enseñar una barbaridad de bichos. Voy esperando, pero tengo algo más, tengo más bichos todavía. La gente que se vaya, bueno, que vaya entrando, que le vaya dando like y que se vaya suscribiendo, que ahora voy a enseñar cosas muy guapas. Sé que no son fechas, la verdad que está todo el mundo comiendo en familia, pero bueno, son los ratos que tengo libres y es cuando puedo hacer estas cosas. Bueno, aquí, si quieres decir, tengo aquí un compañero que son suyos. Mira, si queréis empezamos, mira, por este que está aquí suelto. Mirad qué bestia de bicho. O sea, es una bestia parda esto. ¿Qué fase es esta? Esto sería un Red Harlequin. Red Harlequin con Spot Dalmatian. No es un Dalmatian puro, pero las pocas manchas que tiene se le consideraría Spot Dalmatian. Bueno, es una pasada de animal. Y es muy tranquilo, la verdad que es súper dócil. Hay algunos que es más movido, no lo vamos a sacar. Vamos con este de aquí. Ahora tenemos unos cuantos más ahí que os voy a enseñar. Y acordaros en el vídeo aquel que si llegábamos a, ¿qué era? A 500 likes, 500. os traía a dos que saben muchísimo de esto y empezábamos a hacer el directo ese para el tema de fases. Ya sabéis que hay muy poca información sobre fases y sobre todo sí que es verdad que escrito en PDF sí hay cosas, pero en vídeos en directo preguntando, bueno, mirad esto, es que este lo quiero reservar porque esto es una bestia. Este de aquí, dime qué es esto. Este sería también un Red Harlequin o Red Cream. Mirad esto, Y esto es que no lo podéis ver por las luces, porque no tengo luz, pero esto es rojo vivo a lo bestia. Ahora si no sacamos alguna. Esperad un momento, traedle Chanus. ¿Lo sacamos? Sí, no, mirad, antes de... Para que no os vayáis, mirad que hay aquí, mirad que le Chanus, luego voy a enseñar y aparte tenemos un par de cosas más también muy chulas. Seguimos con este. Vale, este de aquí sería Esta es una hembrita Red Bicolor. Red Bicolor. Sí, se llama Red Bicolor por el hecho de que... Esta la podemos abrir, ¿verdad? Esta la podemos abrir, sí. Esta es muy fácil. Mirad esto, Qué bestialidad de animales. No estoy mirando el chat, no sé si estáis preguntando alguna cosa. De todas maneras, si me habláis de genética, hoy no vamos a responder genética. Mirad eso. Qué bestia de bicho. Que es casi como un taburete. Esto es un taburete normal, Son animales, pues bueno, pues de alta calidad. Tienes el árbol genealógico, ¿verdad? De todos ellos. De estos sí, tengo. Tienen, Bueno, o sea, y de este, menos de esto. o sea, Los otros tengo todos, sí. tienen el árbol genealógico que más están siguiendo los padres, los abuelos. Lo que os digo, que cuando hacéis una selección cuando buscáis una selección en concreto, muchas veces a lo mejor lo que queréis buscar a lo mejor os lo encontráis, pero es más fácil cuando tenéis la descendencia completa en un árbol genealógico. Es súper bestia este. Y este de aquí, mira, vamos con este. ¿Este de aquí qué es? Este es un macho Lily White. Esto es un Lily White. Digamos que esto es ahora mismo lo más top que hay. ¿Con qué más? Con el gen Axanthic también. El Gen Axanthic y este sería lo más top que hay ahora mismo. Esto sería lo segundo, por así decirlo. Sí, un top 2 dependiendo también del gusto de cada uno, Porque tampoco quiere decir... A ver, aquí no hay ni tops ni nada, pero sí que es verdad que digamos que es las últimas fases que se han o sea, que se han sacado Sí, exacto. y son las más vistosas y las que menos han visto. Este no lo vamos a abrir porque este es un pelín cabroncete. Bueno, podemos intentarlo. Lo intentamos luego ir suscribiéndoos. La verdad que estamos, pues nada, enseñando cosas muy guapas. Mirad esto. Es lo que os digo, es un taburete, Pensar aquí, mirar esto de aquí a aquí, lo que queda. Y lo grande que es bestial ese bicho. Sí, es un animal de 60 gramos. 60 gramos, estamos hablando. Y rojo, rojo. Lo que pasa que aquí no se puede ver.
si quieres, traemos el Lechanus, si quieres. Venga, echamos los peques. El Lechanus. Y luego vamos a enseñar otra cosa que también tenemos. Son directos que lo vais a ver en diferido porque la verdad que, mira, tenéis que estar suscritos porque yo hago directos cuando puedo y cuando me dejan. Esto lo puedes coger, ¿eh? No hay ningún problema. Mirad esto. Explícanos un poco qué es. Mira, esto es un lechanos, es una hembrita de lechanos nuana. De Nuana. Esta tiene ahora unos 3 meses y está en 9 gramos. Con 3 mesecitos. Tiene un poco de coloración roja. Lo que pasa que es lo que os digo, bueno, la luz que yo tengo aquí no es lo buena para sacar las coloraciones que tiene. Pero mirad qué pasada de animal. Lo puedes coger tú sí, y lo pones para que veas el tamaño. Aparte que ahora Los tenemos domados, pagadito. Mirad esto. Esto es un dedito. Qué chiquitito. Pero qué locura de bichos. Qué Luego- pasada, Luego este adulto llega a los 100 y pico gramos. O sea, de adulto 100 y pico gramos, Y mirad cómo es de chiquitita. ¿Cuánto tarda más o menos en pillar? En un añito y pico coge un tamaño ya considerable, Un ¿verdad? adulto puede coger un tamaño ciliatus, quizás menos. Menos que esos Claro, porque el ciliatus. crecimiento de esto tarda Es más mucho lento. más. Mucho más. Son Sí, animales sí. que tardan entre 3 y 5 años, por lo que estaba hablando yo, en ser reproductores. Una Imagínate. hembra a partir de los 3 cuando ¿Cuál? se considera Claro. repro. Claro, Pero hay hembras que llegan hasta los 5. Ujú. Es una- Esta que ahora está apagadita, no se aprecian los colores. Pero bueno, está apagada, pero... A ver, voy a intentar hacer un zoom a esto. Pero mirad, es que claro, es que es complicado. Ahí ya va marcando. Y Se aquí, nota- aquí veis esto de aquí, las manchas estas. Pues estos son manchas rojas. Y mirad, aquí en la pata sí que se ve más. Las manchas rojas. Y esto me- conforme crezca aún irá sacando más. Claro, y esto cada vez que vaya subiendo, se va a saltar. Cuidado. No te preocupes. Es que no me gustaría que se cayera. No le va a pasar nada. Métela en la caja si quieres. Mirad esto. ¡Guau! Saltaco, ¿eh? Eso se merece un like, super like. Métela si quieres esa ahí dentro. Como quieras, no va a pasar nada, sí, ¿no? pero bueno, métela por si acaso. Y enseñamos más cosas. O si quieres aguantar el leche. Tengo esta. Bueno, estamos con el proyecto, que lo he llamado para que viera el proyecto que tengo hecho, que ya lo tengo casi acabado, el tema del acuaterrario, y quería que me lo viera, y bueno, ya ha venido y me ha traído algunos de sus ejemplares para que los viera, que son un espectáculo. Ya había visto por fotos. Mirad esto, mira qué ojos. Qué lechanos. En el título he puesto 2K, pero 2K por poner algo, O sea, pensar que estos no son animales, digamos que son animales de una selección, pues bueno, una selección bastante alta. Ya los estáis viendo. Esto, pues bueno, es que cuando yo lo he visto, mira, yo cuando he llegado pensé que esto era un Lily, y cuando me ha enseñado el Lily he dicho, hostia, pues sí que hay diferencia. Porque no es fácil de ver estos animales, en verdad, en directo. Son animales que valen bastante dinero. Ya sabéis que un Zilli podéis conseguirlo por 35 euros, 40 euros, baby. Sí, exacto. Pero aquí estamos hablando de animales que pueden valer unos 1000 euros. Un bicho de estos te puede costar 1000 euros, 1000 y pico. ¿Hasta cuánto puede haber? De Lily White. Sí, Lily White, ¿cuánto puede haber? Depende de la Llega a selección. haber Lily Whites de 2.000, 3.000 euros fácilmente. 2000, 3000 euros estamos hablando de esto. Y mirad qué papada completamente roja. Y llega a haber animales Lily White de un mes por 600, 700 euros. Con un mes 600 o 700 euros. Hablamos de dinero pero no por nada, o sea, no por fardar ni mucho menos, sino para que veáis que hay cosas pues que se pagan al final porque son exclusivas y ya está. Este bicho lo tenemos aquí porque es muy buena y la verdad que se deja grabar súper bien. Esta y esta son muy buenas. Aquel es más movido. Y si quieres, mira, metes lechanos ahí, lo tengo yo en la mano. Le echamos ahora, ya te digo, está apagadito. Está apagado, pensar que me los ha traído en el coche, hace frío, han perdido temperatura. Aquí sí que es verdad que tenemos calor. Tenemos una temperatura ahora mismo en la habitación de los 21 grados, que la verdad que está bastante bien. Pero claro, acaba de llegar y bajan un pelín de color, pero yo creo que aquí se están viendo cosas guapas. A ver, mira el chat. ¿Hay alguien en el chat? No. Es una hora malísima.
se cree que acabo de comer. Bueno, vamos a enseñar otra cosa. Sigo recordando, genética. Tengo a él y al otro chico, que el otro también es un crack. Sí, el otro es más crack que el otro. No, hombre, no. Cada uno sabe lo suyo. El otro sabe muchísimo de genética. Y si nos estás viendo, no vamos a decir nombres porque no decimos nombres. Pero si nos estás viendo, él sabe quién es, de qué estamos hablando. Y es una persona que sabe muchísimo de genética. Y él ha aprendido, el chico que yo tengo aquí a mi lado, que es un amigo mío, él ha aprendido muchísimo de él. Porque le ha enseñado muchísimas cosas. Bueno, todo lo que sabe sobre Cilis y sobre genética, como os digo. Es una persona que se ha dedicado mucho tiempo al tema de una selección en concreto y Más de 6 años. más de 6 años solo dedicado pues al tema de Cilis. También tenía Nefrurus y cosas así. O sea, que es un tío que sabe muchísimo. Auriculatus, Chaogua, Lechanus, tenía también, pues, y también tenía Varanos, Acanthurus. Los Retaki. Los Retaki también, y tenía también un Prasinus. Ha tenido de todo, o sea, estamos hablando de una persona que sabe muchísimo y por eso os digo que muchas veces no dais el valor de traer a un canal pequeño como puede ser el mío una información tan grande como la que podía traer. Ahora os voy a enseñar este directo, este sí que es verdad, que es completamente, pues nada, hemos dicho de hacerlo. Los ha traído y digo, venga, vamos a hacer un directo y ya se queda grabado para que vea la gente que lo que hablamos es verdad. A ver, me escribe uno, menudos bichos, ¿cuánto puede costar un ejemplar de estos? Pues bueno, al principio del vídeo lo hemos dicho un poco los precios. Pero bueno, un bicho de estos, ¿cuánto puede valer? Tasados, hay que hacer una diferencia. No es lo mismo los precios en España. En España el problema que tenemos es que se devalúan muchísimo los animales. No sé el por qué, pero es así. Fuera de España los animales se compran más caros, pero no porque muchas veces tengan mejor calidad que los criadores españoles, sino porque aquí los precios se devalúan muchísimo. No es lo mismo comprar un ejemplar, no sé, en Bélgica, Alemania, ¿verdad? Corea, por ejemplo. O Corea, están siendo top allí. En Corea pagan una burrada por animales. Por ejemplo, mira, me está diciendo que en Corea pagan un dineral por un bicho de estos. Corea y China. Estos animales están tasados todos, ¿vale? Fuera de España, vamos a poner. Fuera de España, porque luego a lo mejor algunos diréis, es que ese animal no vale esto. No vamos a entrar en eso, pero bueno, para que sepáis, la gente que sabéis de estos temas, sabéis que no nos estamos inventando nada y está todo, bueno, todo contrastado. Un animal, por ejemplo, para que me pregunta cuánto vale este de aquí, ¿qué precio más o menos puede? Mira, está tasado en 1.000 euros. Mira, este animal está tasado en 1.000 euros, ¿vale? También hay que decir que aquí en los animales estos, es muy importante la línea genealógica. Padres, abuelos, importan mucho. Entonces, no es 1.000 euros como tal solamente por el animal, sino por la genética interior que lleva. Vale. Porque este animal tiene unos padres y unos abuelos muy bestias, mejor que este ejemplar. Entonces, se potencia el precio. Si yo, por ejemplo, donde los taso yo, que me los tasan gente americana, ingleses, gente de Europa, si yo, por ejemplo, este animal lo enseño sin los padres, claro, me da un precio. Al yo enseñar padres, el precio aumenta. Vale, eso que quede claro. Lo que está diciendo es súper importante y muchas veces no le damos la importancia. O sea, un ejemplar sin una línea, pues eso, sin tener la línea de genealógica de los padres, pues no se puede tasar igual. Pasa igual, yo que sé, por ejemplo, con perros o lo que sea. No es lo mismo un perro que tenga un pedigrí, que ha sido campeón de donde sea, que un perro, por muy bueno que sea, si no sabemos de dónde viene, no se puede tasar de esa manera. Muy buenas a todos, Luis Roberto, Cecilia, muy buenas a todos por ir conectando. La verdad que son horas malísimas. Mirad qué papada tiene esto. Completamente roja. Y no se aprecia aquí, Ahora hemos medio el chat. ¿Tienes el chat ahí? Sí, están preguntándonos cosas. Mira, están preguntando, el mío lo compré por 58 euros. ¿Eso quiere decir que es de captura o de mala genética? No. No, para nada. O sea, que sea de captura no... A ver, en principio, Ciliatus es muy difícil que estén de captura. O sea, es un animal que tiene tanta gente, que está tan domesticado, por así decirlo,
Que no es que sea de captura. Hay animales por ese precio. Piensa que cuando un animal es pequeño, es más económico. También hay gente que vende animales más baratos. O sea, que estén tasados estos animales en precios altos también implica la calidad, el trabajo que hay detrás de esta línea. Claro, porque es lo que estamos diciendo. Aquí hay un trabajo de unas personas que se dedican a sacar a estas líneas y a conseguir unos ejemplares pues, de una calidad genética tan exagerada como esta. Y lo que hemos dicho, todavía hay ejemplares pues con más calidad o más caros, pero ya estamos hablando de animales bastante top en el mundo de Cilis. Luego, mira, si os quedáis al final, vamos a hacer una valoración de cuánto podría valer lo que tengo encima de aquí, por decirlo, para que sepáis que no es por hablar de precios, pero para que sepáis valorar bueno, que hay profesionales que se dedican a esto, que crían animales de muy buena calidad y bueno, y es interesante. Y ya vamos a enseñaros, si queréis guardamos a este, Venga. para que no salte. Es que me sabe mal que saltara, está Bueno, bastante alta. Piensa que una altura así para ellos es nada, ¿eh? Ya, pues esos saltan de rama en rama. Mira, Mira. se ha saltado encima de la cámara. Mira, lo metemos aquí. A ver si quiere. Sí. Mira, ponlo aquí encima si quieres. La roja es espectacular, bueno, es que son todos espectaculares. Mirad, vamos a enseñar. Llevamos un directo de 16 minutos. Vuelvo a repetir, ostras. Iros suscribiendo y dejar like, comentarios. Vamos a enseñar los pequeñajos. Luego al final, si queréis, contestamos unas cuantas de preguntas que nos podéis hacer. Mirad esto. Es que esto es muy bestia. Mirad esto. A ver. Si quieres que saquemos algo. Sí, saca uno. Saca un par y ya está. Voy a Tampoco. sacar, Mira, si por están... ejemplo, mira, voy a sacar los dos hermanos para que vean la diferencia de cuando uno está encendido o apagado, porque son los dos iguales, completamente de color, para sacar ahí uno que se ha encendido más que el otro. Mirad, esto es lo que me está comentando él. Mirad esto. Son dos hermanos y uno está encendido, el color se enciende, aunque parezca que, no sé, parecemos que los camaleones son los únicos que cambian de color, ¿no? Pues estos animales, a ver si enfoca, son iguales de rojos. Lo único que uno está apagado ahora mismo y el otro está más encendido. De todas maneras, yo los he visto mucho más encendidos que ahora. Como os digo, la temperatura no es... Pero mirad esto, Es que esto es una pasada de bicho. Claro, hay que decir que esos son animales pequeños. Claro, O sea, todavía no tienen su color definitivo. ¿Cuánto tiempo tienen ahora estos? Pues mira, estos son nacidos el 29 de julio. 29 de julio, Son animales pequeñitos, pero que bueno, que mirad qué coloración están sacando. Hostia, ya salta encima de la cámara otra vez. A ver, te los pongo a ti. Es que yo, para grabar, a ver. Mirad qué cola, qué bonito. ¿Y estos serían? Estos son unos red. A ver un momento que no me enfoca ahora. Estos serían como la roja que hay allí. Vale, esto es una red, sería como la roja esta que tenemos aquí. Joder, al final vamos a hacer un pedazo de directo de 20 minutos y no lo merecéis porque no hemos llegado a los 500, pero bueno, no estamos contestando cosas de genética. Mirad, esto sería esta de aquí. Estos son hijos de ella. Son hijos de esta, ¿vale? De una red. Y mirad, aquí se aprecia un poco el rojo, ¿verdad? ¿Lo veis? A ver si quiere enfocar, sí. Sí, estos ya empiezan a marcar un poquito. Luego se nota también que son red. ¿Ves los puntos blancos que tienen en el costado? Sí. Eso es característica de esta fase. Si te fijas, la madre también los tiene. A ver, mirad, ya verás. Te lo voy a enfocar para que veáis. Característico de esta fase, como me está diciendo, de los red, son estos puntitos blancos. Los A ver, pórtoles. se llaman Las manchas se llaman pórtoles. pórtoles, ¿vale? Las manchas estas me está comentando. Como os digo, ellos controlan muchísimo el tema de genética y de sus fases. Y es una pena que no hagamos ese directo, ¿eh? ¿Veo o no? Hombre, estaría muy bien, la verdad. Estaría Este, por ejemplo, lo que comentaba antes el compañero, de que si el suyo le costó baratito, era mala calidad. Este animal, por ejemplo, tiene una calidad brutal. Ahora aquí solamente tengo a la madre, el padre era mejor incluso que ella. Más rojo. Y estos animales, depende de la persona, los puede vender, te los puedes encontrar por... La madre, por ejemplo, está tasada fuera de España y que tienen 400-500 euros.
este animal ahora yo, por ejemplo, claro, yo no soy alguien, digamos, no soy criador como tal. Entonces una persona que no es criadora como tal no va a vender a esos precios tan desorbitados. Claro. Entonces, claro, yo pues este animal lo puedo vender así ahora mismo a 50-55 brillos y a lo mejor, porque están 5 gramos. Claro. Que cuando tenga 10 gramos, pues en vez de 55, pues pido 70. Claro, Conforme el va animal- subiendo y también es verdad que a medida que vaya creciendo cogerá otra tonalidad Exacto. y si coge tonalidades pues que despunten más, pues siempre va a ser más caro. Pero mira, como estamos hablando que aquí en España ya baja muchísimo el precio solo pues bueno, pues eso. A ver, vamos a sacar, si quieres guardar ese, saca uno más de aquellos. Enseñamos el lechanos y contestamos alguna pregunta si queréis al final y estamos. A ver si se deja guardar. Ya por este puedes ponerlo. No sé qué está pareciendo, son una pasada, ¿eh? No me digáis que no son chulos. Para acabar casi el año. Y diles cómo es el paludario. Paludario es espectacular. Es brutal. Paludario, la verdad que le he metido horas y nada, quería que lo viera él en persona. Y bueno, para que lo viera antes de sacarlo, a ver qué me decía. Mira, sacamos ese de ahí que me mola mucho. ¿Qué es? Este. ¿Este de aquí? Sí, este me gusta mucho. Y encima este está bastante encendido. Esos todos están bastante encendidos, ¿eh? Sí, estos dos son... Mirad esto. Sabemos que en directo la coloración no le puedo meter aquí mucha luz, pero mirad este cómo está encendido. Mirad el rojo ya que saca. Si lo compramos, mirad este. Yo hago aquí pruebas para que veáis, para los que no entendáis mucho. Por ejemplo, con mirad este y mirad esto. Son unas máquinas, ¿eh? Por eso. Súper chulos, ¿eh? Muy, muy guapos. Estos tienen una calidad brutal. Me ha dicho que me regala uno. Estos si ya los 500 likes. Si llega a los 500 likes, dice que me regala uno, hostia. Pero me ha dicho que me regala este, ¿eh? O sea, no... Este no. No, la verdad que este es guapísimo. Ya veremos, ya hablaré con él, ¿eh? La verdad que, ya lo dije, me gustaría meter un proyecto de esto. Porque es que esto es una locura, ¿eh? Vaya bichos, ¿eh? Vaya animales más bonitos, ¿eh? Estos son, como lo dice en la tarrina, del 1 del 9. 1 de septiembre nacieron y estarán en 4 gramos. Están en cuatro, ¿lo veis? Lo lleva todo controlado. Como se tienen que tener los animales al final. Tener bien cuidado. Aquí me los ha traído en un tupper, no penséis que los tienen en un tupper. Me los ha traído a mí para enseñármelos. Y es bastante cerca de mi casa. Y como ha venido a ver el paludario, que no lo voy a enseñar el paludario, mirad esto. Qué pasada, de animal. Es espectacular. Ir dejando preguntas y luego he visto que van dejando alguna pregunta y luego los vamos a ir resolviendo, ¿vale? Y cerramos, enseñamos el lechanos otra vez. Un espacio de 40-40-70, bioactivo con plantas y fondos rocosos, bueno para tener una pareja reproductora. 40-40-70, yo no lo recomiendo. Porque, a ver, al fin y al cabo, también depende mucho del macho, porque hay machos muy buenos que no molestan a la hembra, pero generalmente la va a molestar. Yo, por ejemplo, estos animales los tengo separados. Únicamente tengo las hembras juntas, después de haber estado unos días de observación, porque son hembras, pero existe las hembras dominantes. ¿Qué pasa con esas hembras? Que van a estar molestando a las otras. Claro, porque al final pensamos que los machos son los únicos que atosigan a las hembras y no es así. Cuando no hay un macho siempre hay una hembra que coge el rol pues eso, de ser dominante y que les mete caña a las hembras al final. Exacto. Y hace como si fuera un macho. Sí, las monta, se les pone encima, les muerde el cuello, no las deja comer. Puede haber peleas a la hora de comer. Por ejemplo, dar con pinzas a una hembra dominante estando la sumisa al lado, puede llegar a atacar a la sumisa. Claro, la comida es de ella. Claro, porque como dijéramos que ella es la que quiere comer primero. Exacto. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, estas son las dos hembras que tengo. ¿Vale? Yo las tengo juntas. Con esta están juntas. Esta con esta están juntas, pero yo las tengo en un terrario de 60, 45, 90. Claro, terrarios de casi 1 metro, ¿eh? Pensar que 1 metro de alto es un buen terrario, ¿eh? Claro, que no podéis meter... Siempre hablamos de los centímetros,
Pero en este caso, cuando metes animales, y aparte del tamaño que son estos, que son, yo antes he hecho una grabación, me lo he puesto en la mano y es mucho más grande que mi mano. O sea, se pasa mi... ¿Esto cuánto puede medir? Pues no sabría decirte, la verdad. Pero estarán 25, 27 centímetros con Más de cola. 20 seguro. Sí, sí, porque mi Sí. mano, un palmo, sí, sí, mi mano es de un 20, 20 y pico y es más grande que mi mano, sí, sí. O sea, que son bichos muy, muy grandes. Claro, también son animales Mirad ahora, adultos. mira, y ahora sí que se está encendiendo, ¿eh? Se ha encendido un poco, ¿eh? Sí. ¿Lo veis? Este es Sergio Exotics. Qué guapo, qué pasada, qué pasada. Que vaya bicho. Este es uno de los que pensé en darte porque, o sea, es de los más pequeños, pero si te fijas tiene manchitas negras, que esto para el canal estaría curioso, el hecho de, claro, conforme va creciendo le irán saliendo más. Mirad las manchas que está diciendo, es que es una mierda, ¿eh? El directo no es lo mismo que grabar. Y vaya ojos, ¿eh? Enseñamos el de Chanus. ¿Hay alguna pregunta más? Mira, Cecilia pregunta, ¿con geckos leopardo pasa igual? ¿No puedes estar dos hembras y un macho juntos? Yo gecko leopardo no he tratado, pero en general la mayoría de reptiles, hay algunos que no, ¿eh? Pero macho y hembra no se suele tener junto. Claro que si es un macho con varias hembras, ya ahí es más fácil. Pero, por ejemplo, en gecko leopardo, si por ejemplo quieres hacer un montaje donde haya bastantes hembras, sí que lo puedes hacer. Son animales que digamos que son tolerantes, pero mejor si puedes, todo hembras, no todo machos, todo hembras, podrías hacer un grupo guapo, un grupo grande, un espacio de 1 metro, 1,20 m de terrario, pueden meterlo, y hacer un desértico con bastantes cuevas, bastantes sitios donde se puedan esconder. Y si quieres probar de meter un macho con todas esas hembras, pues siempre digamos que ese macho va a tener, si solo tiene una hembra, va a tosigarla, si tiene 8 hembras, pues se va a repartir ese empeño que va a tener el macho por querer montarla. Pero yo de todas maneras, como dice él, yo prefiero meter grupos, si por ejemplo de gecko leopardo, pues coge todas hembras, haces un comunitario de hembras y seguramente que no tengas problemas. Menos problemas que con estos, yo creo. Son más tolerantes. Digamos que la naturaleza, ellos son animales arborícolas y no están en zonas donde se estén viendo todo el rato. En cambio, el gecko leopardo muchas veces han encontrado cavidades donde vive una comunidad de geckos. Enséñame el de Chanu si queréis. ¿Echamos o el Lil White? Vale, pues cerramos este. Venga. Yo estos, por ejemplo, yo llego a tener en tamaño de 60, 45, 90. Llego a tener 4 hembras juntas. Pero claro, ahí ya te metes en problemas porque tienes que estar muy pendiente del hecho de las hembras dominantes. Porque llega a pasar que una hembra, pues de las 4 hembras, la más sumisa, ¿qué va a pasar? No te va a comer lo mismo. Entonces llegan a adelgazar, tienes que acabar separando. Yo por eso decidí, bueno, mejorar, por así decirlo, en cómo estaban los animales y darles más espacio. Que en 60, 45, 90 podría meter una hembra más. Sé de gente que me ha dicho que mantienen un trío, un macho, 2 hembras en esas medidas y que están contentos, que no les pasa nada. Pero yo prefiero ir sobre seguro. Y bueno, desde aquí no. A ver, mirad, digamos es el. Este tiene un poquito más nervioso. Este hace poco que lo tengo. Mirad. Qué bicho, ¿eh? En directo te puede pegar un bocado, lo sabes, ¿no? Podría pegarme. Este seguramente me lo pegaría. Pues eso no lo cogemos. Este ya bueno, de hecho ya se me enganchó una Mirad vez. esto, ¿eh? Mirad lo que es esto, ¿eh? Un Lily White. Mirad qué color tiene esto. Es una bestia. Y lo que os decía, mirad la mano de él por donde le sobresale la cola, lo grandes que son. La verdad que... Y este todavía no es un ejemplar adulto. Y todavía... ¿Cuánto tiempo? Esto tiene un año. Tiene un año solo, ¿eh? Tendrá 1 año y 2 meses. Que por ejemplo, este macho de aquí, Ese tiene una cabeza... si comparamos, o sea, el tamaño se ve más grande. Este es un animal de 3-4 años. Entonces, para que te hagas una idea del tamaño que puede llegar a alcanzar este animal, que seguramente supera a este. Porque este con 10 meses ya estaba en un peso de 30 y pico gramos. Ajá. Seguramente que sea más grande que el otro.
Puede llegar a alcanzarlo, Sí. alcanzarlo y superarlo. Es que claro, La chica aquí no se ve, pero ese bicho tiene una cabeza enorme. Tiene una cabeza gigantesca. Vaya pasada de animal, ¿eh? No me digáis que no vale la pena ver esto. Esto Vaya diferencia bicho. de Y mira, esto la verdad que ha sido un regalo porque no teníamos nada preparado, ¿eh? Ha sido mandarle un mensaje que pasara y se ha presentado con esto. Digo, pues mira, me ha dicho, ¿hacemos un directo? Digo, venga, vamos a hacer un directo. La verdad que los animales se lo merecían. Esto mira el año que viene, qué parejazo. Bueno, esto es un proyecto, mira, este es uno de los proyectos que quiere hacer él. Este, que es bestial. La hembra que estaba antes suelta, Sí, la que hemos tenido todo el rato suelta, que es tan dócil, con el Lily White. con este de aquí. Y cayó. Lo que bueno son animales que pueden caer a una altura importante y no hay ningún problema. No hay que dejar caer, pero bueno, que es lo que decía él. No son animales que, bueno, que aunque caigan de una altura, hombre, tampoco es que caigan de muchísimos metros, pero estamos hablando que aquí hay unos 30 centímetros, 40 centímetros de altura solo. Acabamos con el lechano. Sí, vamos con el lechón a ver si soy capaz de guardarlo sin que me muerda. Sí, porque este tiene temperamento. La te digo un poco. Y casi, ¿eh? Casi me engancha. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no estoy mirando. ¿La te ayudo ahí? Ahí. Ahí, Vale, ya ahora está, sí. ahora sí. Perfecto. Cazado. Bueno, mirad qué mesita, ¿eh? Esto es una expoterraria casi, ¿eh? Sí, sí. De máxima calidad, ¿eh? Mira, vamos a hacer un repaso de todo. Vamos a ir diciendo los nombres antes de acabar, para Venga. que la gente... Mira, este es Este es un Lily White, este es un machito. Lily White macho, ¿vale? Sería un Lily White tricolor. Tricolor. Esta de aquí, Esta es una hembrita red bicolor. Se nota red bicolor, la espalda y el resto del cuerpo, la diferencia. este de aquí. Este sería un Red Harlequin, aunque más que Red Harlequin también es verdad que tiene tonos dorados, por así decirlo. Entonces hay gente que los puede llegar a llamar también Red and Cream, por así decirlo. Pero yo tiraría más a un Red Harlequin. Perfecto. Luego los cuatro pequeñajos serían, de momento, pintan a Red 100%, Mira, pero claro, son animales muy pequeños todavía. Hay que esperar un poco a ver cómo acaban saliendo. Aunque yo creo que serán Red bicolor, como la madre. Ajá. La madre recordar que es esta. Y mirar, esto ya apunta maneras, para el tiempo que tienen. Y acabamos con el Lechanus. Llevamos Y la 30... de ahí, Ah, vale, falta la este. hembrita, que también sería una Red Harlequin. Ujú. Pero claro, o sea, digamos que es la misma fase, pero hay diferencias, obviamente. La Mira, hembra tiene esta. una calidad espectacular. Claro, mirar. Es misma fase, ¿verdad? En principio sería la misma fase, aunque si te das cuenta el blanco es distinto. Pero mirar, misma fase y mirar qué diferencia. Que si uno que no entienda mucho, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero si no tienes la vista, digamos, entrenada, esto te lo pueden colar como Lily White si no entienden mucho. Pero cuando veis esto, si tú no lo ves, así dices, hostia, esto es un Lily White. Pero mirar esto, cuando ves un Lily, Se nota Es la que- diferencia. se nota diferencia. Que sería un lirio blanco, ¿verdad? Exacto. La traducción sería el lirio blanco. Y acabamos. 33 minutazos, ¿eh? Por ahí. La Con joyita, el- mi con última el- adquisición. Esto es lo último que se ha comprado. Como hemos dicho antes, la hembrita le echamos Nuana, De Noana. Ya sabéis que hay diferentes calidades. localidades. Está la Gran Terre, que sería la isla más La isla grande. grande, sí, exacto. Que sería donde están los gigantes, los más grandes. Exacto. Los Y boteamos estas más son, pues, de unas islas colindantes a la Gran Terre, ¿verdad? correcto, más pequeñitas. De ahí la diferencia del tamaño del animal. Sí, más que nada es eso. Si tenéis alguna respuesta, ahora cuando acabemos, mirar, ahí se ven un poquito los rojizos. Se desenfoca un montón. La verdad que son animales espectaculares. No sé si vamos a mirar en el chat y si no, vamos a ir dejándolo A por ver aquí. si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que la deje. Y vamos a ir cerrando.
Mira, te pregunto, bueno, te dicen ahí cuánto dinero hay en esa mesa. Uf. Hombre, la verdad que sí. O sea, En esta algo hay. mesa, pues no sé, la verdad que aquí hay... Mira, pues, fácilmente, sin contar las crías, porque es lo que hablábamos antes. Yo no soy una persona criador como tal, esto es un hobby, pero sí que me gustaría pues ir avanzando y tener mis proyectos. Claro, yo unas crías así tan pequeñas, pues mira, vamos a poner 200 por las 4 crías. El Lechanus pues ya son unos 500, que es lo que prácticamente me costó, 700. Los 4 ciliatos adultos, los 2 machos y las 2 hembras, tasados por, como hemos dicho antes, gente de fuera de España, no son precios españoles porque aquí se desvalúa. hay que reconocer que está diciendo precios del chaval y no tendría que por de qué decirlos, y yo eso lo agradezco también, porque tampoco tiene que decir los precios, los puede redondear más o menos, tampoco tiene que Pues- decir los exactos, pero que bueno, cuánto... Mira, este está tasado... A la gente lo que le molan los precios, ¿eh? Claro, sí, Es sí, que a mí todo el como no me mundo- importa, A él le da igual, a mí también me da igual, si tengo que o sea, al fin y decirlo. al cabo estamos aquí para aprender, también Sí, está bien decir precios, porque luego hay mucha gente que puede llegar a engañar con precios o Sí, sí, pedir sí. demasiado. Entonces, por ejemplo, este animal, el macho este, tasado fuera de España, eh, claro, yo tengo la línea genealógica. Las personas que me lo han tasado han visto los padres, entonces este animal está tasado en unos 250 300 euros. No por el animal en sí, sino por todo el conjunto de padres, abuelos Vale. y el animal. La hembra esta, también con padres, es una hembra reproductora, está en 60 gramos, un peso espectacular. Me la llegaron a tasar entre 400 y 500. Aunque sí que es verdad que yo rondaría más los 350, 400. Veo un precio más justo. Bueno, ya veis que es humilde, que no se está pegando aquí. Claro, Podría también hay decir que- los precios más. Te está diciendo la verdad. Lo que muchas veces en otros canales se flipan y dicen precios por decir, por quedar bien, por aparentar, se está diciendo su colección, más o menos, Luego- una parte de su colección. Lily White, tasado con fotos de los padres y abuelos en 1000 eurillos aproximadamente. Claro, luego dentro de los Lily White hay mejores calidades, peores. Este está tasado en 1000, hay alguno que te lo pueden tasar otro animal en 3000 fácilmente. Ya si se mete el Getaxantic. Y bueno, Ya se está dispara. tasado con una edad. A lo mejor cuando vaya subiendo, a medida que vaya subiendo, puede subir el nivel. Claro, este está tasado como animal no reproductor. Vale. Una vez que el animal es reproductor, se valora más. No es lo mismo, por ejemplo, vender una hembra que digamos que tiene 2 añitos, que nunca ha criado, que una hembra que ya tenga 3 y sí que haya criado. Aunque Ajá. sea la misma hembra, Sí. al año, cuando una vez que haya criado, el precio aumentará, Ajá. lógicamente. Luego está esta de aquí, que esta está tasada en 700-900 euros. Ajá. Que este, bueno, es el gran proyecto que tengo para O sea, el año que viene. este es tu top en proyecto. Ese sería mi top. El top que tiene él ahora mismo sería este, pero mirar, o sea, esto, bueno, que claro, es que estamos hablando de un Lily White, pues bueno, pues animales de muchísima calidad. Claro, mi idea para el año que viene sería juntar el Lily White con las 2 hembras que tengo. Tengo este otro macho, lo tengo a ver, aparte de porque todavía tengo dudas si hacer estos dos como pareja y la otra pareja que pega mucho más. Pero bueno, también he visto mucha gente que cruza el Lily White con a lo mejor un rojo y luego salen Red Lily White, salen animales espectaculares. Pero ¿qué pasa? Este animal lo compré jovencito, sin haberlo usado para criar. Entonces, claro, yo no sé si al fin y al cabo me va a funcionar para el año que viene. Ya. Entonces, claro, no me la podía jugar a vender este macho y quedarme sin un macho reproductor. Ajá. Este macho sé que funciona, me ha criado. Entonces, bueno, el año que viene veré a ver qué hago. Igualmente lo iréis viendo porque le iré pasando fotillos o le iré trayendo los animales como he Sí, hecho de ahora sorpresa. eso ya es, bueno, aquí habéis visto un poquito nada, esto es un 10% de lo que ellos pueden deciros o enseñaros y de lo que podemos traer al canal. Esto es un 10% solo de información al final. Al final, Porque no estamos tocando, hemos tocado un poco lo que son pues las fases de estos animales, pero no hemos tocado genética. Pero si queréis saber genética, ya sabéis, apoyar este vídeo y nada, y le hacemos ese vídeo.
y vamos a ir cortando por aquí, llevamos 40 minutos. Nada, nos despedimos, felices fiestas a todos, que lo paséis muy bien. Hostia, es que llevo 40 minutos sin parar de hablar. Un saludo a todos y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós. Hasta luego, gracias, Hasta luego.